Ricardo Salazar cayó al suelo cuando todo el equipo corrió hacia él. Pero nadie se atrevió a tocarlo, porque los ojos de Ricardo estaban abiertos y miraba algo, pero solo él podía verlo. Sus manos en el aire, empujando algo invisible, gritaba: «¡Salgan de aquí! ¡Ellos vienen!». Pero en el túnel solo estábamos nosotros. Oh, eso creíamos. Pero para entender cómo llegamos a ese final, debo volver al principio, a esa mañana. A esa mañana cuando todo parecía normal. 15 de mayo de 2019. Santiago de Chile. El sol se alzaba detrás de la cordillera de los Andes, mientras yo ya estaba en la obra del proyecto de expansión de la línea 6 del metro de Santiago. Eran las 6:30 de la mañana y la ciudad aún no despertaba, pero para nosotros, el trabajo ya había comenzado. Mi nombre es Ricardo Salazar. Tengo 39 años y llevo los últimos 15 años trabajando como ingeniero civil. Puentes, túneles, rascacielos. Lo he visto todo. Lo he hecho todo. Esta nueva expansión del Metro de Santiago era el proyecto más grande de mi carrera. Una nueva línea que pasaría bajo el corazón de la ciudad. Una ruta de 8 kilómetros. Y yo era el ingeniero jefe. Esa mañana, el líder del equipo, Mauricio, me llevó al punto más profundo de la obra. Ya estábamos a 12 metros bajo tierra. Muros de concreto, soportes metálicos, el zumbido monótono de las máquinas perforadoras. Era un mundo que conocía. Me sentía seguro. «Ingeniero Salazar», dijo Mauricio, quitándose el casco para secarse el sudor de la frente. «Tenemos un problema». No me gustaba la palabra problema, especialmente en un proyecto de esta magnitud. «¿Qué tipo de problema, Mauricio?» El equipo de perforación encontró algo a las 4 de la mañana. Donde los planos muestran roca sólida, hay un vacío. Fruncí el ceño. ¿Un vacío? ¿Qué quieres decir? Venga, se lo mostraré. Seguí a Mauricio por un pasaje estrecho. Bajamos escalón por escalón, más profundo aún. El aire se volvió más frío. El sonido de las gotas de agua filtrándose por las paredes resonaba. Finalmente llegamos a un área estrecha. Ahí había 4 trabajadores de pie frente a una enorme máquina perforadora. La máquina estaba detenida, y en la pared había un agujero de medio metro de diámetro. «Aquí está», dijo Mauricio, iluminando el agujero con mi linterna. Miramos adentro. Detrás hay un espacio muy amplio. Me acerqué al agujero, miré dentro. La luz de mi linterna se perdió en la oscuridad. Era un área seriamente grande. Esperé unos segundos. Finalmente la luz alcanzó la pared opuesta. Tenía al menos 15 metros de longitud. «Esto no está en los planos», dije revisando los planos digitales en mi tableta. «No aparece ninguna estructura aquí. Ni cavidad geotérmica, ni canal antiguo, ni línea de alcantarillado». «Eso pensamos nosotros también», dijo uno de los trabajadores, un joven llamado Felipe. Su voz temblaba un poco. «Pero, ingeniero, algo viene de ahí». «¿Qué tipo de cosa?» «Un olor y sonidos». Acerqué mi oído al agujero. Al principio solo escuché el sonido de mi propia respiración. Luego escuché algo, un eco muy lejano, un sonido metálico, a intervalos regulares. Tic, tic, tic. Probablemente gotas de agua, dije, pero noté el tono incrédulo de mi propia voz. «¿O el viento? ¿Viento a 12 metros bajo tierra, ingeniero?», preguntó Felipe, sus ojos llenos de preocupación. No respondí, porque tenía razón. «Está bien», dije poniéndome de pie. «Amplíen el agujero. Entraremos como equipo. Sea lo que sea esto, debe registrarse. Tal vez es un sótano antiguo, tal vez infraestructura olvidada, pero no podemos dejarlo. Debemos limpiar esto antes de continuar con el proyecto». Mauricio asintió. «Entendido». «¿Cuándo?» «Ahora», dije. «No perdamos tiempo». 1 hora después, el agujero se había ampliado lo suficiente para que una persona pasara.
Yo, Mauricio, Felipe y 2 trabajadores más nos preparábamos. Linternas en nuestros cascos, herramientas en nuestros cinturones, mapas en las manos. Los radios estaban encendidos. ¿Todos listos? Pregunté. Las cabezas asintieron, pero pude ver la vacilación en los ojos. Entré primero. Me deslicé por el agujero estrecho entre el muro de concreto. Y luego caí medio metro. Mis pies golpearon una superficie dura. Piedra. Piedra antigua. Iluminé alrededor con mi linterna. Y se me cortó la respiración. Estábamos en un túnel. Pero no era como los túneles modernos que construíamos. Este era un túnel antiguo. Muy antiguo. Las paredes estaban construidas con piedras talladas con precisión. Piedra basáltica. Técnica arquitectónica del siglo XIX. El techo era abovedado, de aproximadamente 3 metros de altura, y el túnel se extendía en ambas direcciones. Desaparecía en la oscuridad. «Dios mío», dijo Mauricio siguiéndome. «¿Qué es esto?» «Una infraestructura antigua», dije. «Tal vez de la época colonial española, o de los primeros años de la República de Chile». «Pero los planos no muestran esto», dijo Felipe preocupado. «Porque fue olvidado», dije. «Durante siglos nadie pisó este lugar. Fue sellado, abandonado. La ciudad se construyó encima». Iluminé las paredes con mi linterna. Las piedras estaban húmedas y cubiertas de musgo. Pero algo llamó mi atención. Había marcas talladas en la pared, muchos rasguños, irregulares, como si alguien hubiera intentado arañar la piedra con las uñas. «Esto no es solo un túnel», dijo Mauricio examinando las paredes. «Miren esos hierros». En la pared derecha, cerca del techo, había gruesas argollas de hierro montadas. Había restos de cadenas, cadenas oxidadas y antiguas. «Este es un corredor de prisión», dije lentamente. En mi mente las piezas comenzaron a encajar. En el centro de Santiago, en el siglo XIX, había una prisión. La prisión Castillo Hidalgo. Se usaba durante el período español. Luego fue demolida. O eso creíamos. «Entonces no fue demolida», dijo Felipe con la voz quebrada. «Solo fue enterrada». Hubo un momento de silencio. Luego, desde las profundidades del túnel, llegó ese sonido otra vez. El sonido metálico. Regular. Tic, tic, tic. «¿Qué es ese sonido?», preguntó uno de los trabajadores. «No lo sé», dije, «pero lo averiguaremos». Comenzamos a caminar. Hacia la izquierda. El túnel era recto. A veces se abrían pasillos laterales, ramales oscuros. Pero seguimos la ruta principal. Conté los pasos mientras avanzábamos. 50 pasos, 100 pasos, 150 pasos. Y entonces llegamos a una puerta. Era una puerta de hierro macizo, oxidada pero todavía sólida. Había un símbolo tallado en ella, una cruz, y debajo una inscripción en español. «Aquí yacen los condenados. Que Dios tenga piedad». Sentí que mi corazón latía rápidamente. Miré a Mauricio. Él me miraba a mí. «Ingeniero», dijo Felipe. Tal vez deberíamos regresar». «Todavía no», dije. Pero escuché la vacilación en mi propia voz. «Abramos la puerta. Solo echemos un vistazo». La puerta tenía un candado antiguo, pero estaba tan oxidado que se rompió fácilmente. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido aterrador. Y luego, una habitación, de forma cuadrada. Aproximadamente 5 a 5 metros. Más argollas de hierro en las paredes. Restos de cadenas en el suelo. Y en el centro, había algo, una mesa antigua. Encima herramientas oxidadas. Herramientas médicas. Bisturí, sierra, ganchos y manchas. Manchas marrones. Sangre seca. «Esto es una sala de tortura», dijo Mauricio, sin aliento. Era cierto. Justo frente a mí, en la pared, había otra inscripción.
1843, 1851. Sala de confesiones. Sala de confesiones. ¿Qué había pasado aquí entre 1843 y 1851? Ya basta, dijo Felipe retrocediendo. Me voy. No deberíamos estar aquí. Felipe, cálmate. No, gritó. Su voz resonó en la habitación. Hay algo malo aquí. ¿No lo sienten? Y en ese momento, las luces parpadearon. Todas las bombillas de las linternas se apagaron por un instante. Luego volvieron a encenderse. Pero algo había cambiado. El aire se había vuelto repentinamente frío. Tan frío que nuestro aliento salía como vapor. ¿Qué está pasando?, dijo uno de los trabajadores. Entonces, desde la esquina de la habitación, vino ese sonido. Pero esta vez era diferente. No era metálico. Era el sonido de cadenas. Y... respiración. Una respiración pesada, jadeante. Todos nos giramos. Apuntamos nuestras linternas hacia la esquina. Había algo ahí, una sombra, con forma humana. Pero no era regular. Estaba torcida, los brazos demasiado largos, la cabeza inclinada hacia un lado. Nos estaba mirando. «¡Corran!», gritó Mauricio. Corrimos. Dios, cómo corrimos. Sin mirar atrás, en la oscuridad del túnel. Nuestras linternas se balanceaban irregularmente, iluminando las paredes, el techo, el suelo. Nuestros pasos resonaban y había otros sonidos. Sonidos mezclados entre los nuestros. Más pasos. Como si otros nos siguieran. «¿Dónde está el agujero?», gritó Felipe en pánico. «¿Dónde está ese maldito agujero?». «Sigan adelante», dije, pero yo también estaba perdido. ¿Era este el mismo túnel por el que entramos? Las paredes parecían diferentes, más estrechas, más oscuras. Entonces Mauricio se detuvo. De repente, tan repentino que el trabajador detrás de él chocó contra él. «Mauricio, ¿qué haces?», grité. Él solo señaló adelante con la linterna. El túnel había terminado. Frente a nosotros había una pared de piedra. No había salida, no había agujero. «Esto es imposible», dije tocando la pared. «Vinimos por aquí». «¡Por aquí!». «Pero no hay agujero», dijo Felipe. Su voz se había convertido en un grito. «¡No hay!». Desde atrás vino ese sonido otra vez. Sonidos de cadenas. Y esta vez... susurros. Susurros en español. Palabras ininteligibles. Pero sus tonos eran como maldiciones. «Revisen la pared», ordené. «Cada centímetro. Debe haber una salida». Las manos se pegaron a la pared. Revisamos las piedras. Empujamos. Jalamos. Pero nada funcionaba. Y esos sonidos se acercaban. Más fuertes. Más claros. «Culpables», susurró una voz. «Condenados». Otra. «Nunca saldrán». «Callen esas voces», gritó Felipe tapándose los oídos. Entonces, la pared tembló. Ligeramente. La piedra bajo mi mano se movió. Empujé. Y una sección se deslizó. Era un paso secreto. Habíamos encontrado el mecanismo. «Por aquí», grité. «Ahora». Pasamos por la abertura estrecha. Y nos encontramos en el túnel conocido. El túnel moderno. Nuestra obra. Había luces. Había herramientas. Y lo más importante, había un agujero. El agujero por el que entramos. Todos salimos uno por uno. Yo fui el último. Y al salir, miré hacia atrás una última vez. A ese túnel oscuro. Y lo vi. Justo detrás del agujero. Esa sombra. Esa cosa con forma humana. Llevaba cadenas. Y... sonreía. Luego el agujero se cerró. Piedra sobre piedra. Como si nunca hubiera estado ahí. Cuando subimos, el amanecer había llegado. Entramos a la caseta de trabajadores. Todos estábamos en shock, empapados en sudor, sin aliento. «¿Qué? ¿Qué fue esa cosa?», dijo uno de los trabajadores temblando. «No lo sé», dije. Pero mentía.
Sabía algo. Dentro de mí, un miedo primitivo había despertado. Una sensación de reconocimiento. Debemos llamar a la policía, dijo Felipe. Oh, no sé, ¿un sacerdote? No llamarán a nadie, dije con voz firme. Todos se volvieron hacia mí. No podemos detener este proyecto. ¿Entienden? Si los ejecutivos de la empresa se enteran de esto, la construcción se cancelará. Una inversión de $100 millones se irá a la basura, y todos perderemos nuestros trabajos. Pero, ingeniero, sin peros, dije. Lo que vimos ahí fue una bolsa de aire, restos de edificios antiguos. Los gases crearon alucinaciones. Eso es todo. Los gases no crearon esa sombra, gritó Felipe. ¡Basta! Mi voz resonó en la caseta. Todos irán a casa. Descansarán. Mañana sellaremos completamente ese agujero. Verteremos concreto y lo sellaremos. Y nunca lo abriremos de nuevo. ¿Entendido? Silencio. ¿Entendido? Sí, ingeniero, dijeron sin ganas. Esa noche cuando regresé a casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, los brazos largos, la cabeza inclinada y esa sonrisa. Hacia el amanecer no pude más y abrí mi laptop. Comencé a investigar sobre la historia de Santiago, especialmente sobre la prisión Castillo Hidalgo. Lo que encontré me enfermó. Entre 1843 y 1851, en esa prisión trabajaba un médico. Su nombre, Dr. Esteban Montoya. Experimentaba con los prisioneros. Torturas. Decía que era para extraer confesiones, pero en realidad eran experimentos médicos sobre anatomía humana. Los prisioneros eran cortados vivos. Se les extraían órganos. Para silenciar sus gritos, les insertaban instrumentos de hierro en las lenguas. En 1851, los prisioneros se rebelaron. Encerraron al doctor Montoya en esa sala de tortura. Lo encadenaron y lo dejaron vivo. Murió durante días de hambre y sed. El resto de la prisión fue cerrada poco después, tapada. La ciudad se construyó sobre ella. Y nadie quiso recordar ese lugar. Pero nosotros habíamos abierto esa puerta. A la mañana siguiente, cuando regresé a la obra, quise reunir al equipo. Pero algo había cambiado. Felipe no había venido. Su teléfono estaba apagado. Su familia estaba preocupada. Mauricio me dijo que anoche Felipe había enviado un mensaje. El mensaje solo decía: ellos me están llamando. Debo volver al túnel. ¿Qué significa que debe volver al túnel? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé, dijo Mauricio. Pero debería ver el agujero. Bajamos juntos. Y el agujero estaba abierto. El concreto estaba roto. Desde adentro. Como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Esto es imposible, dije. Anoche vertimos concreto aquí. 30 centímetros de espesor. No se puede romper desde adentro. Pero está roto, dijo Mauricio con miedo en la voz. Me acerqué al agujero. Miré dentro. Y vi algo. En el suelo. Un pedazo de tela. Era la camisa de trabajo de Felipe. Felipe, grité al agujero. Felipe, ¿estás ahí? No hubo respuesta. Solo esos susurros. Esos malditos susurros. Él es nuestro ahora. Llamé a la policía. Les conté todo. El túnel antiguo. El trabajador desaparecido. Todo. Vinieron. Un equipo. Equipo de rescate. 6 personas. Equipados, con radios, con linternas poderosas. Yo también fui con ellos. Pasamos por el agujero. Bajamos a ese túnel. Pero todo había cambiado. El túnel ahora era más largo, más complejo. Los pasillos laterales se habían multiplicado. Y las paredes, Dios, las paredes, ya no solo tenían rasguños. Había huellas de manos. Huellas de manos ensangrentadas. Cientos. ¿Qué es esto?, dijo uno del equipo de rescate. Prisioneros, dije en voz baja. Prisioneros torturados.
Intentaron salir de aquí. Avanzamos. Llegamos a esa puerta de hierro. La puerta de la sala de confesiones. Esta vez estaba abierta. Entramos. La habitación ya no estaba vacía. Felipe estaba ahí. Pero ya no era Felipe. Estaba encadenado. ¡A la pared! Los brazos arriba. La cabeza inclinada hacia adelante. Los ojos abiertos, pero vacíos. Como si le hubieran quitado el alma. Felipe. Corrí hacia él. Toqué su rostro. Estaba frío, pero tenía pulso. Débil, pero lo tenía. Aún está vivo. Dije al equipo de rescate. ¡Saquémoslo de aquí! Intentamos romper las cadenas, pero eran tan sólidas que no pudimos. Finalmente tuvimos que traer una herramienta de corte. Cuando liberamos a Felipe de las cadenas, sus ojos se abrieron de repente. Me miró, pero no me reconocía. Abrió la boca y salió esa voz. Susurro en español. Culpables. Todos culpables. Felipe, soy yo, Ricardo. ¿No me reconoces? Pero él solo repitió, una y otra vez. Culpables. Llevaron a Felipe al hospital, pero los médicos no pudieron entender nada. No había heridas físicas, pero su mente se había ido. Solo repetía la misma palabra, una y otra vez. Esa noche cerré completamente la obra. Detuve el proyecto. Me reuní con los ejecutivos de la empresa. Les conté todo. La verdad, pero no me creyeron. Me encontraron estresado. Sugirieron que descansara. Ricardo, dijo el director del proyecto, esta construcción continuará. Con o sin tu permiso. Encontraremos una ruta alternativa. Llenaremos ese túnel con concreto. Y lo sellaremos. ¿Entendido? No, dije. No entiendo. Ese túnel no debe ser tocado nunca más. Ah, pero será tocado, dijo, con una sonrisa fría. Una semana después, la empresa tomó la decisión. Decidieron llenar completamente ese túnel antiguo convertido de concreto, no bajo el pretexto de conservación de monumento histórico, sino bajo el pretexto de riesgo de seguridad. Yo ya no estaba en el proyecto. Me habían enviado a licencia médica, pero Mauricio todavía estaba ahí, y cuando me llamó, todo ya había comenzado. Ricardo, dijo por teléfono. Su voz temblaba. Hoy empezaron. Instalaron las bombas de concreto. Ampliaron el agujero. Metieron las mangueras. ¿No pudiste detenerlos? Pregunté. ¿Cómo los detengo? La orden vino de arriba. El jefe está aquí. Lo está supervisando personalmente. Algo dentro de mí se rompió. Mauricio, va a pasar algo muy malo. Lo presiento. Yo también, dijo. Pero no hay nada que pueda hacer. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama y tuve sueños. Pero no eran sueños normales. Eran muy reales. Me vi en ese túnel, solo, caminando en la oscuridad, y detrás de mí estaba esa sombra, la sombra del doctor Montoya. Me seguía, con su cabeza inclinada, sus brazos largos. Tú también eres culpable, Ricardo, decía. ¿Culpable de qué? Grité. ¿Qué hice yo? Abriste la puerta. Y entonces vinieron los demás. Sombras, docenas de sombras. Prisioneros, arrastrando sus cadenas, sin rostros, solo ojos vacíos, mordazas de hierro en sus bocas. Caminaron hacia mí y desperté, empapado en sudor. Mi corazón latía como loco. Mi teléfono estaba sonando. Era Mauricio. Ricardo. Su voz sonaba ahogada. Ven aquí, ahora. ¿Qué pasó? Otro trabajador desapareció dentro del túnel. Cuando llegué a la obra, había ambulancias, había policías, había caos. Mauricio corrió hacia mí cuando me vio. Ricardo, pasó algo horrible. Cuéntame. En el momento en que empezaron a verter el concreto, comenzaron los sonidos, gritos, desde dentro del túnel,
como si hubiera alguien adentro. Pero no hay nadie adentro, dije. Lo revisamos, lo sé, pero los gritos eran tan claros que los trabajadores se asustaron. Decidieron detenerse. Pero en ese momento, uno de los capataces, Eduardo, dijo: «Debo revisar». Y entró. ¿Entró? Mientras vertían concreto. Sí, fue una locura. Pero él también, como Felipe, estaba escuchando algo. Llamadas desde adentro. Mi estómago se revolvió. ¿Encontraron a Eduardo? Mauricio negó con la cabeza. No. 5 minutos después de que entró, su radio se cortó. El equipo de rescate fue tras él. Pero, Ricardo, el túnel había cambiado otra vez. ¿Cómo había cambiado? Había crecido aún más complejo. Como si estuviera creciendo desde adentro. Se habían abierto nuevos pasillos, nuevas habitaciones. Y todas eran celdas antiguas de prisioneros. Temblé. ¿Y Eduardo? Lo encontraron en una habitación. Estaba en el suelo, encadenado. Pero, Ricardo, ¿quién puso esas cadenas? No había nadie ahí. No me dejaron entrar. Pero de todos modos intenté entrar. De noche. Silenciosamente. Soborné al guardia. Solo echaré un vistazo. Dije. Entré. Por el agujero. Con mi linterna, y Mauricio tenía razón. El túnel era como si estuviera vivo ahora. Las paredes parecían respirar. Las piedras cambiaban de lugar. Se abrían nuevos corredores. Avancé. Mi corazón latía locamente en mi pecho. Y llegué a una habitación. Una pequeña celda. Adentro había una cama de metal. Y sobre ella había una figura. Era Eduardo. Pero estaba inmóvil. Los ojos abiertos, mirando al techo. ¡Eduardo! Corrí hacia él. «Eduardo, soy Ricardo. Salgamos de aquí». Pero no reaccionó. Revisé su pulso. Lo tenía, pero muy lento. Entonces, escuché un sonido. Detrás de mí. Me di la vuelta. Él estaba ahí. Doctor Montoya. O su fantasma. Su sombra. Como quieran llamarlo. Estaba parado en la puerta. Llevaba cadenas. Su rostro. Dios, su rostro. Medio podrido. Medio hueso, ojos vacíos, pero me miraba a mí y... habló. Con ese susurro. «¿Por qué me despertaste, Ricardo?» Me congelé. Las palabras no salían de mi garganta. Yo era solo un ingeniero. Solo hacía mi trabajo. «Abriste mi prisión». «No lo sabía. No sabía que estabas ahí». La sombra dio un paso. Se acercó y arrastró sus cadenas por el suelo. El sonido metálico resonó. «Ahora tú te quedarás». Corrí. Dios, corrí. Fuera de la celda, al corredor. Pero los corredores habían cambiado. Me perdí. En cada giro, una nueva pared. En cada paso, una nueva celda. Y en cada celda, una sombra. Las sombras de los prisioneros. Todos encadenados. Todos mirándome. «Culpable», susurraron. «¡Culpable!». «No», grité. «Soy inocente». Pero para ellos no lo era. Yo era el hombre que abrió la puerta. Finalmente, llegué a esa habitación, la sala de confesiones. La puerta estaba abierta. Entré. Y la mesa seguía ahí. Las herramientas seguían ahí. Pero esta vez, la mesa no estaba vacía. Sobre ella había una nota, un papel antiguo, escrito en español. «Aquí termina todo. Confesión final». Y debajo una fecha. 15 de mayo de 1851. La fecha de hoy era 15 de mayo de 2968 años. Exactamente. Mientras sostenía el papel en mi mano, el aire del túnel se volvió más pesado, como si toneladas de peso cayeran sobre mis hombros. Era difícil respirar, y en ese momento comprendí. Esto no era una coincidencia. Habíamos abierto ese túnel 168 años después, el mismo día, ese día maldito.
El día de la muerte del doctor Montoya. Ahora entiendes, dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta. Él estaba ahí, doctor Montoya, pero esta vez era más nítido, más real. Ya no era una sombra. Tenía un cuerpo podrido, remendado. Llevaba un antiguo delantal de médico. El delantal estaba cubierto de sangre. En su mano tenía un bisturí antiguo. Cada 168 años, dijo con dolor resonando en su voz. La puerta debe abrirse. Alguien debe entrar. Y debe haber un intercambio. ¿Qué intercambio? Pregunté con la voz quebrada. Los prisioneros me encerraron aquí, pero antes de morir, hicieron un hechizo, un antiguo hechizo mapuche. Me ataron a este túnel, para siempre. Pero el hechizo tiene una condición. Cada 168 años la puerta debe abrirse, y un alma nueva debe entrar. Así yo continúo quedándome aquí un día más. Esto es una locura, grité, pero es real. Montoya se acercó. En 1683, un oficial español abrió esa puerta. Desapareció. En 1851 yo morí. ¿Y ahora? 2019, ¿tu turno? ¡No! Retrocedí. No me quedaré aquí. Pero te quedarás, Ricardo. Sonrió. Esa horrible sonrisa podrida. Porque viniste aquí para salvar a Felipe, para salvar a Eduardo. Pero la verdad es que ellos ya estaban perdidos. Sus almas fueron tomadas. Y ahora, la tuya será tomada. ¡No! Corrí hacia la puerta. Pero la puerta se cerró. Sola. Y las piedras se apilaron encima. Estaba atrapado. Montoya comenzó a caminar alrededor de la mesa. Giraba el bisturí entre sus dedos. ¿Sabes, Ricardo? Te pareces mucho a mí. No me parezco a ti, grité. Pero sí. Yo también era un hombre. Un científico, un médico. Solo hacía mi trabajo. Curaba a los prisioneros. Pero luego sentí curiosidad. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Cuándo comienza el dolor? ¿Cuándo se separa el alma? Quería responder estas preguntas. Y por eso experimenté. Porque te convertiste en un monstruo. Dije, no. Su voz era calmada. Solo era alguien hambriento de conocimiento. Como tu pasión por la ingeniería. Tú también querías saber, ¿verdad? ¿Qué había detrás de ese túnel? El secreto dentro. Por eso abriste la puerta. Por eso entraste. Me quedé en silencio. Porque tenía razón. Curiosidad. Maldita curiosidad. ¿Y ahora? Dijo Montoya, inclinándose sobre la mesa. Tú también serás un experimento. ¿Cuánto tiempo puede un alma humana permanecer separada del cuerpo? Lo descubriremos. Levantó el bisturí en el aire y caminó hacia mí. Pero en ese momento escuché un sonido, desde lejos. Un grito. ¡Ricardo! ¡Era Mauricio! Había venido al túnel. Montoya se detuvo. Giró la cabeza. ¿Uno más? Sonrió. ¡Ah, qué bien! 2 almas para mí. Mauricio Julián. Grité hacia la puerta. ¡Salgan de aquí! Pero era demasiado tarde. La puerta explotó. Las piedras se dispersaron. Y Mauricio entró. Detrás de él había 2 policías. Estaban armados. «¡Levanta las manos!», gritó uno de los policías apuntando su arma a Montoya. «¡Montoya!», comenzó a reír, en voz alta, como un loco. «Sus balas no me afectan, idiotas. Ya estoy muerto». Y en ese momento, desde las paredes, desde el techo, desde el suelo, ellos salieron, las sombras de los prisioneros. Docenas, cientos, todos con cadenas, todos con ojos vacíos. Los policías dispararon, pero las balas pasaron a través de las sombras. No tuvieron efecto. «¡Corran!», gritó Mauricio. Todos corrimos. 4 personas. Por los pasillos, pero el túnel no terminaba. En cada giro, un nuevo corredor. En cada paso, más sombras. «¡No hay salida!», gritó uno de los policías. «Debe haberla», dije. Cuando entramos por primera vez, había un agujero. «¡Salimos por ahí!»,
¿Pero dónde está ese agujero? No lo sabía. Estábamos completamente perdidos. Entonces, vi una puerta diferente, moderna, de metal. Parecía la puerta de la obra. Ahí, señalé. Corrimos hacia la puerta. Mauricio intentó abrirla. Estaba cerrada. ¡No se abre! Uno de los policías puso su mano en mi hombro. «Esperen. Yo la abriré». Sacó su arma. Disparó a la cerradura. Una vez. 2 veces. La cerradura se rompió. Pateamos la puerta. Y caímos en la oscuridad. Hacia abajo. Al vacío. Antes de perder el conocimiento, lo último que vi fue luz. Luz viniendo desde arriba. Luz del día. Cuando abrí los ojos estaba en el hospital. Techo blanco. Paredes blancas. La máquina que hace bip. Mauricio estaba sentado a mi lado. Ricardo. Su rostro se relajó. Gracias a Dios. ¿Despertaste? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pregunté con voz ronca. Cayeron. Todos. A un pozo de alcantarillado. 5 metros de profundidad. Los policías se salvaron con fracturas leves. Tú golpeaste tu cabeza. Estuviste en coma durante 2 días. 2 días. Solo 2 días. Pero para mí se sintió como meses. ¿El túnel? Pregunté. El rostro de Mauricio se oscureció. Ricardo, no hay túnel. ¿Qué quieres decir con que no hay? Después de que despertaste, regresaron. Equipo de rescate, policía, bomberos. Bajaron a ese agujero, pero, Ricardo, no había ningún túnel ahí. Solo un viejo canal de alcantarillado. Y algunos escombros. Eso es todo. Esto es imposible. Intenté levantarme, pero me mareé. ¡Lo vimos! ¡Todos lo vimos! Esas habitaciones, las cadenas, Montoya. Lo sé. Mauricio bajó la voz. Pero en el informe oficial dice alucinación, fuga de gas, monóxido de carbono, envenenamiento. Pero Felipe... ¿Eduardo? Ellos desaparecieron. Felipe está ahora en un hospital psiquiátrico. Todavía repite las mismas palabras. ¿Y Eduardo? Eduardo fue encontrado muerto. En su casa. Suicidio. Se colgó. Me congelé. ¿Qué? Dejó una nota. Solo una oración. Ellos me están llamando. Debo volver. Un pedazo de hielo se instaló dentro de mí. Eduardo había vuelto al túnel. Pero no físicamente. Su alma había vuelto. «Ricardo», dijo Mauricio tomando mi mano. «Los médicos van a mantenerte en observación. Evaluación psicológica. La empresa te sacó del proyecto. Te están dando una compensación. Pero no puedes volver a esa obra nunca más». «No quiero», dije, «nunca volveré ahí». Pero estaba mintiendo, porque algo dentro de mí sabía. Esto no había terminado. Montoya no me dejaría ir. Cuando salí del hospital intenté volver a mi vida, pero no podía. Mis noches estaban arruinadas. En mis sueños siempre veía ese túnel. Veía a Montoya y escuchaba una voz. «¿Volverás, Ricardo? Volverás». Comencé terapia. Tomé medicamentos, pero nada funcionó. Porque el problema no estaba en mi cerebro. El problema estaba en ese túnel. Una noche no pude más. Tomé las llaves de mi auto y volví a la obra. Era medianoche. No había nadie, ni siquiera seguridad, porque el proyecto había sido detenido. La empresa había quebrado. Escándalos de corrupción. Juicios. Todo había terminado. Entré a la obra. Bajé. Llegué al lugar donde estaba el agujero. Y el agujero todavía estaba ahí. No se había vertido concreto. Nunca había sido sellado. «Me estabas esperando, ¿verdad?», susurré a la oscuridad. Y la oscuridad respondió. «Sí». Entré. Por última vez. Por mi propia voluntad, al túnel. Estoy en el túnel ahora. Escribiendo. Sí, aquí hay internet. Extraño, ¿verdad? Pero tal vez los espíritus también pueden usar tecnología.
Tal vez Montoya quiere que escriba esto, como una advertencia. Para las generaciones futuras, hay oscuridad a mi alrededor, pero ya no tengo miedo, porque ahora entiendo. Este túnel no es una prisión, es un lugar de purificación. Lo había entendido todo mal. Encontré a Montoya, pero esta vez era diferente. Ya no parecía un monstruo, solo parecía un hombre cansado, viejo, agotado. «Viniste», dijo sin sorpresa en su voz. «Solo aceptación, sí», dije. «Pero no vine a pelear. Vine a entender». Se sentó, junto a la mesa vieja. Yo me senté frente a él. «Cuéntame», dije. «La verdad. Toda la verdad». Y él me contó. El doctor Esteban Montoya nació en Sevilla en 1810. Estudió medicina. Era un estudiante brillante, pero no pudo establecerse en el mundo académico de Madrid. Emigró a Chile. En 1843, comenzó a trabajar como médico en la prisión Castillo Hidalgo de Santiago. Al principio tenía buenas intenciones. Curaba a los prisioneros. Pero luego, la administración le dio otras tareas. Tareas de extracción de confesiones. Tortura. Al principio me negué, dijo Montoya con arrepentimiento en su voz. Pero me amenazaron. Amenazaron a mi familia, a mis hermanos en España. Si me negaba, los matarían. ¿Y aceptaste? Sí. Bajó la cabeza, y cada día perdí un poco más de mi humanidad. Corté prisioneros, extraje sus órganos, escuché sus gritos. Y finalmente, ya no era un humano. Me había convertido en un monstruo. ¿Qué pasó después? En 1051 los prisioneros se rebelaron. Me encontraron. Me encerraron en esta habitación. Y había un hechicero entre ellos. Un hechicero mapuche. Había sido encarcelado injustamente. Él lanzó una maldición. Me ató a este túnel, para permanecer aquí para siempre. ¿El ciclo de 168 años? Sí, calendario mapuche. 168 años, un ciclo. Al final de cada ciclo, la puerta debe abrirse y un alma nueva debe entrar. Así la maldición continúa. ¿Pero por qué? ¿Por qué un alma nueva? Montoya me miró. Sus ojos, Dios, sus ojos estaban tan cansados. «Porque no puedo estar solo», dijo. «Si estoy solo, me vuelvo completamente loco. La maldición lo previó. Cada 168 años alguien debe venir, hablar conmigo, entenderme, y luego decidir. ¿Decidir qué? ¿Quedarse o irse?» Me congelé. «¿Qué quieres decir?» «Tú estás aquí ahora, Ricardo. Viniste por tu propia voluntad. La maldición no te llamó. Viniste tú. Esto cambia todo. Porque ahora la elección es tuya». «¿Qué elección?» «Yo he estado pudriéndome en este túnel durante 168 años. Pero tú puedes irte. Puedes salir. Pero si te vas, vendrá otro. En el próximo ciclo. En 2187. Tal vez un trabajador. Tal vez un niño. No lo sé. Pero esa persona será inocente. No como tú. Yo también soy inocente». Grité. «No, no lo eres». Montoya se levantó. «Tú abriste la puerta. Tú metiste a tu equipo. Tú causaste la desaparición de Felipe. La muerte de Eduardo. Eres culpable, Ricardo. Igual que yo». Las palabras se anudaron en mi garganta. Porque tenía razón. «Pero», dijo Montoya, «puedes redimirte. Quédate aquí, conmigo. 168 años. Hasta el próximo ciclo. Y entonces, dale a alguien más una oportunidad. Una página limpia. Que la maldición termine. ¿168 años?» Mi voz se quebró. «No, no puedo quedarme aquí 168 años. Pero puedes. El tiempo funciona diferente aquí. No envejecerás. No morirás. Solo estarás aquí, conmigo, hablando, recordando, y finalmente encontrarás paz. Ahora estoy sentado, pensando. Saqué mi teléfono. Por última vez, estoy escribiendo este mensaje, porque sé que debo tomar una decisión. Si salgo,
Este túnel permanecerá abierto. La próxima persona entrará. Tal vez un niño, tal vez alguien inocente. Y esa persona vivirá la misma maldición. Pero si me quedo, me pudriré aquí, 168 años, en la oscuridad, con Montoya. Pero sé cuál es la respuesta correcta. Porque soy culpable. Yo abrí la puerta. Yo desperté esta maldición. Y ahora es hora de pagar el precio. Miro a Montoya. Él me mira a mí. ¿Decidiste? Dice, sí. Digo, me quedaré. Una expresión de alivio aparece en su rostro. Gracias, Ricardo. Finalmente, alguien entiende. Apago mi teléfono. Último mensaje. Última palabra. Si están leyendo esta historia, por favor no entren a este túnel. Si en Santiago, en una obra del metro, encuentran un agujero, sélenlo. Viertan concreto. Selen la tapa y nunca lo abran de nuevo. Porque algunas puertas no deben abrirse y algunos secretos deben permanecer enterrados. Mi nombre es Ricardo Salazar. Tengo 39 años y ahora estoy en el túnel bajo la ciudad. Permaneceré aquí durante 168 años, con el doctor Montoya. Y tal vez esta maldición finalmente termine. O tal vez pase al siguiente. No lo sé, pero ya no es mi problema. Ahora es el tuyo.